Buenas tardes, ¿cómo están? Iniciamos esta sesión 4 de los espacios abiertos al aprendizaje de prepa en línea. Eh, ah, Primeramente, una disculpa porque tengo que hacer esta grabación fuera del tiempo establecido en que lo puse, porque me surgió una situación en la tarde, una reunión y no voy a poder, no, y no una reunión, es una reunión de trabajo, ¿eh? No vayan a creer que, ay, la asesora se va a ir porque es 14 de febrero. No, ojalá fuera, pero no, es de reunión de trabajo y fue de último momento, entonces no tuve más que regresar a la casa para poder hacer la grabación, subirla al ratito y que no se queden sin la clase, ¿ok? Y yo también cumplí con esta actividad. Entonces, voy a tratar de estar como muy al pendiente porque luego cuando solo estoy yo, se pone una cosa ahí que dice que sí, me quiero ir y si no se apaga. Esta actividad la vamos a dejar pendiente para la siguiente sesión. Sí me gustaría que la pudiéramos hacer porque nos da mucha claridad de cómo poder ir desarrollando o cómo vamos. Es más que nada cómo vamos. ¿Sale? Entonces, en esta sesión me voy a dedicar a hablar un poco más, ya lo expliqué, vamos a hablar sobre el debate. La verdad es que ahora que los he estado leyendo en el foro de debate, me ha parecido muy satisfactoria la manera en cómo están desarrollando sus argumentos, son muy claros, ¿no? O sea, y eso permite que pueda haber como facilidad del diálogo. También han habido algunas otras situaciones en las cuales no ha quedado como tan claro. Entonces yo en ese sentido sí les diría, que creo que se los puse ayer también, que vayan de las bases, ¿no? Es otra vez hablar con el lenguaje simple, sencillo, eh, sujeto, predicado, complemento, para que sea mucho más fácil y entendible lo que queremos decir, porque a veces estamos hablando o escribiendo como hablamos. Entonces, también damos por hecho situaciones que los demás puede hacer que conozcan y no, porque no sabemos a qué te refieres cuando estás hablando de esa situación, que solamente tú sabes, y entonces no queda claro, ¿ok? Entonces, bueno, muchos de los comentarios han estado claros y a algunos sí les falta esa forma de redactar, más que otra cosa. Y pues es que hay que hacer como un tipo de esfuerzo, ¿no? De no solamente escribir como hablamos, sino redactarlo de una manera que sea entendible. Bueno, y entonces um, voy a pasarles esta. No, es que se pueda. Miren, voy a presentarles esta plataforma. Se llama Leo porque es lectura, escritura y oralidad en español. Esta plataforma es de una universidad que es de Colombia y se llama Universidad de los Andes, ¿sale? Entonces a mí me parece que es muy sustancial lo que ahí se revisa, porque aquí, por ejemplo, podemos encontrar argumentos. Entonces, si vamos, por ejemplo, a la escritura, hay temas de escritura y aquí nos aparece planeador de textos, estrategias de preescritura, el mapa conceptual, formato de planeación de textos, el párrafo, tipo de párrafo, guía de conectores discursivos, que es lo que luego les he hecho hincapié. Conectores discursivos o conectores textuales, da igual, guía de escritura, guía de autoedición. Si nos vamos a la lectura, también vienen ejercicios personalizados.
¿Cómo leer críticamente? Esto es importante si tienen, por ejemplo, algunos de sus actividades que luego no le entiendan mucho, que hay lecturas, cómo leer críticamente, cómo identificar una tesis en un texto argumentativo, cómo leer una imagen. Ay, esto es muy interesante. Déjenme lo pongo. Sí se ve, sí se ve. Muy bien. Dice, en este curso usted encontrará información valiosa para interpretar imágenes desde una perspectiva crítica. Hallará múltiples explicaciones sobre en qué sentido la imagen son un acto comunicativo y demás. Bueno, pues miren, aquí está. Yo creo que es como descargarlo, compartir, ver las páginas, bueno. Pero si queremos ver cómo leer críticamente, ya me caló la lucecita. ¿Cómo leer críticamente? Vamos a darle aquí. Lectura crítica, recurso elaborado por Angie Mojica. Bueno, también ahí nos dice como elementos para que podamos encontrar, ¿sale? Pero también viene parte de miren, todos nuestros recursos, más fácil. Bueno, fíjense, ahí está. Déjenme ver si sí lo estamos viendo, porque a lo mejor estoy viendo yo otra cosa. Entonces dice, planeador de textos, estrategias de preescritura, mapa conceptual. El miércoles le estaba diciendo que cuando estén desarrollando su trabajo, su actividad, sobre todo si es ensayística, su ensayo, es importante que primero podamos hacer un mapa conceptual. Entonces aquí nos va a decir cómo hacerlo. Si ustedes no tienen idea de cómo hacer uno, pues aquí nos va a decir qué características tiene, por qué hacerlo, tal y tal. Tipos de párrafos, guías de conectores discursivos, esto también es importante. Miren, también viene cosas de gramática y vocabulario, ¿no? Viene, por ejemplo, cómo hacer una reseña, pero fíjense acá abajo, dice cómo hacer un texto argumentativo. La verdad, eso se me hace muy, muy, muy interesante que lo pudiéramos elaborar, desarrollar. Bueno, no elaborar, revisar más que otra cosa. Pensé yo como en otro sentido, como hacer una página así para la universidad en la que trabajo, o bien para la prepa también. Pero fue como un pensamiento en voz alta. Entonces, más bien, revisen este material, guía de elaboración de textos argumentativos, ¿no? Formato de planeación de textos argumentativos, falacias. Aquí viene como la honestidad intelectual, pensamiento crítico. Muy bien. Aquí vienen diferentes, como que nunca lo había visto, esta matriz. Ay, ahí está, me están diciendo. No quiero quedarme en la llamada. Ok. Como que nunca había visto como tal la plataforma así como con tan amplia con los recursos, porque yo casi siempre había revisado nada más la reseña y el texto argumentativo, pero miren, está muy bien. Entonces, por ejemplo, vienen textos de las diferentes disciplinas, pues viene de arquitectura, de matemáticas, ciencias políticas, filosofía, historia, literatura, periodismo, derecho, políticas públicas, porque se supondría que a lo mejor en esa universidad eso se da, pero bueno, es importante que lo pudiéramos revisar
Además está muy fácil de revisar, está muy sencillo. Ahora, si queremos, por ejemplo, miren, aquí está guía de estilo APA, que la prepa tiene una guía sumamente importante, gráfica, sencilla, ¿no? Que está muy bien que la puedan revisar para que chequen cómo citar, ¿no? Cómo es, o sea, hacen la cita y luego escriben la fuente. Entonces también está bien. Y fíjense, viene cómo sería la oración, el gerundio, clases de palabras. Por si tienen duda, y es gratuita, o sea, está libre de derechos, o sea, ustedes pueden revisarla. Nada más pongan Leo, Universidad de los Andes, recursos, o plataforma Leo. Lo voy a poner en el chat. Espero que la grabación se vea para que ustedes lo puedan revisar, ¿sale? De todos los materiales que les he enviado, tal vez ya les mandé este, no me acuerdo, sí, pero bueno, si no, ahí se los dejo. Y si no, al ratito que ponga la grabación, ahí les voy a dejar el enlace, ¿ok? Entonces, bueno, no está de más que le puedan echar un vistazo si tienen alguna duda, porque a lo mejor el módulo de argumentación pues es muy sencillo, pero de aquí van a empezar a generar más argumentos como vayan avanzando en los módulos, entonces también es importante que puedan ir teniendo como más fuerza, ¿sale? Muy bien, bueno. Pues entonces estábamos hablando acerca del debate y de las características del debate, y entonces vamos a ver un video que tiene que ver con el debate. Formal de carácter argumentativo que busca enfrentar dos posiciones opuestas respecto a un tema No, polémico, este no, es este. decir, Luego que este tiene al más de un final punto tiene de un vista. Para que un ejercicio. debate se pueda dar, necesitamos a unos participantes informados O que se dividen entre lo los que cambio. están a Espérenme. favor y en contra del tema. Estos han estudiado y analizado dicho tema para el debate es una técnica de discusión formal de carácter argumentativo. Es que al final viene un ejercicio o un ejemplo un poquito como, no sé, está un poquito bobo, me parece, pero bueno, voy a dejarlo hasta donde sea el ejercicio o el ejemplo y luego ya les pongo el otro. El debate es una técnica de discusión formal de carácter argumentativo que busca enfrentar dos posiciones opuestas respecto a un tema polémico, es decir, que tiene más de un punto de vista. Para que un debate se pueda dar, necesitamos a unos participantes informados que se dividen entre los que están a favor y en contra del tema. Estos han estudiado y analizado dicho tema para luego plantear sus propios puntos de vista. Además, tenemos a un moderador, que es aquel que dirige y hace cumplir las reglas del debate. Todo debate requiere que los miembros desarrollen la argumentación, que consiste en exponer las razones o pruebas, llamadas argumentos, con las que defenderemos o fundamentaremos un punto de vista o tesis. La argumentación tiene por finalidad comunicativa convencer o persuadir a un lector sobre una tesis, la cual se presenta como una afirmación. Cuando argumentamos, se busca que el lector u oyente se convenza de lo que planteamos. Para ello, debemos defender nuestro punto de vista con argumentos coherentes y convincentes.
Los argumentos a favor se llaman pruebas y los argumentos en contra se denominan objeciones. El debate, finalmente, debe seguir más o menos este proceso. Primero, se elige un tema para debatir. Este tema debe ser polémico, es decir, debe tener más de un punto de vista. Los participantes para un debate deben darse un tiempo para analizar el tema y construir argumentos coherentes con respecto a la perspectiva que les ha tocado defender. Esto quiere decir a favor o en contra. El debate debe darse por turnos, en donde se priorice el diálogo, es decir, la exposición ordenada de las ideas, preguntas, respuestas, argumentaciones y contraargumentaciones. Las intervenciones no deben ser muy extensas y tienen que ser limitadas por un lapso de tiempo prudente. Aunque un debate es finalmente una exposición de ideas que se alimenta gracias a las diversas perspectivas sobre un determinado tema, se suele dar por ganador a aquella postura que posee argumentos más convincentes, coherentes y lógicos. Para ejemplificar todo lo antes mencionado, veamos el siguiente debate entre dos estudiantes de una escuela secundaria. Queridos estudiantes, bienvenidos al debate de hoy. Justo ese pedacito es el que les digo que no, ya. Pues es muy sencillo, ¿no? Pero como que no. Este está mejor. Puedes elegir a tu conductor sabiendo que está verificado. Por eso viaja seguro y a un precio justo. Un proceso comunicacional donde dos partes sean personas, oradores debatientes, bandos, partidos. El debate es un proceso comunicacional donde dos partes sean personas, oradores debatientes, bandos, partidos políticos, países, etc., sostienen posturas divergentes o contradictorias respecto a un mismo tema. Como tal, está presente todos los días en las más variadas escenas de la vida social. El debate no busca imponer una visión particular de la realidad, ni menos situar a alguien como poseedor de la verdad absoluta de un tema. Ya que es un ejercicio dialéctico, el debate acerca posturas, contrastándolas una con otra, de tal manera de llegar a una síntesis o solución común. Así, el debate es una herramienta constructiva y no destructiva como muchos equivocadamente piensan. Sea lo que sea que se debate, se intentará sostenerlo en base a razones. Así, lo primero y más importante en un debate es pensar, y pensar muy bien para obtener así sólidas razones que fundamenten su postura. El debate de esta forma estimula y desarrolla el pensamiento lógico crítico. Luego, estas razones deben ser comunicadas o expuestas a la contraparte, audiencia o jurado según el caso, y el vehículo para exponerlas es el orador. Este usará su palabra y también su cuerpo para comunicar sus razones. El debate académico o competitivo enfrenta a dos equipos, cada uno de los cuales defiende una postura, favor o en contra, sobre un tema. La postura de cada equipo la llamamos tesis, moción o tema. Toda tesis de debate debe ser objeto de duda o divergencia. Cualquier tesis respecto a la cual todos estamos de acuerdo, obviamente, no es objeto de debate. Esto es lo que llamamos tautología, y ellas no son objeto de debate. Además, toda tesis de debate debe ser enunciada como una afirmación, en forma de frase completa, poniendo la carga de la prueba en el equipo afirmativo.
Cada equipo intentará probar su tesis a lo largo del debate, de tal manera de llegar a convencer a quien escucha que su postura es la correcta o más aceptable. Luego, el debate es un ejercicio de prueba, donde las razones esgrimidas por cada parte deben tener un asidero de la realidad. Todo lo que se diga en un debate, en orden a convencer respecto a la tesis respectiva, debe ser respaldado o justificado. En palabras simples, en el debate está prohibido hablar gratis. El instrumento de prueba más utilizado en el debate es el argumento. Este no se identifica con una simple afirmación sobre alguna cosa, ni con una mera opinión, tampoco con una aislada explicación o un ejemplo. Un argumento es una razón, y como tal, debe ser lógica para así tener valor probatorio en el debate. Cada orador tiene un tiempo determinado para presentar su discurso y debe no solo presentar sus argumentos, sino hacerse cargo de los argumentos contrarios, lo que llamamos refutación. Durante el debate pueden además realizarse preguntas en cada discurso, que llamamos puntos de información. Listo, pues bueno, ¿cuál ese video? Yo creo que es el que más me agrada sobre el debate, porque pone los puntos muy sencillos dentro de lo que significa poder debatir. Cuando me ha tocado hacer debates dentro del aula, en ocasiones no llevan mucha preparación. Hubo una vez que en un debate sí estaban preparados y sí se armó un buen discurso, pero en algunas otras ocasiones no están preparados porque pues como que se piensa que al momento de debatir se va a hacer como una discusión de lo que sea, ¿no? Pero tenemos que recordar la importancia de investigar primero para poder tener esos argumentos y que nos ayude a ganar, ¿no? En ese debate. Ahora, en el foro de discusión que estamos teniendo, ahí ganan los que hacen el debate, más que otra cosa. Si no participas, entonces puede ser que no tengas como esa forma de discutir y esa forma de generar diálogo. Entonces, por eso es tan importante tratar de generar diálogo, porque así, mientras más ideas tengamos, más podemos ampliar nuestro pensamiento y nuestro conocimiento, ¿sale? Entonces, por eso es tan importante que podamos participar. Ok, entonces recuerda que tienes 5 participaciones, que ya ahorita, por ejemplo, estamos en viernes y ya por lo menos tendrías que tener 3. Y si no tienes 3, pues te animo a que las hagas, ¿no? Para que no se te vayan esos puntajes que luego son muy importantes, ¿ok? Bueno, pero entonces, ¿por qué es importante investigar? Entonces vamos a revisar por qué sería tan importante la investigación. Luego es un poco difícil estar leyendo aspectos científicos. Y recordemos que en esta semana estamos ya integrando dentro de nuestras actividades aspectos disciplinares. Entonces tenemos que buscar disciplinas que apoyen lo que estamos diciendo, porque eso nos ayuda a tener más conocimiento en cuanto a generar argumentos, ¿ok? Bueno, entonces, guardo silencio y ahorita volvemos al tema. Mundo Tech, pero no sabes por dónde empezar. Este webinar gratuito de Python es para ti. En nuestro webinar gratuito de Python, no hace falta ser un genio o una eminencia científica para acceder directamente al nuevo y emocionante conocimiento que produce la gente de ciencia. En Curiosamente, para hacer nuestros videos, nos gusta consultar las fuentes más ricas y confiables, los artículos de investigación que en inglés son conocidos como papers. Y tú también puedes, pero ¿cómo lograr entenderlos de una manera fácil y efectiva?
Aprendamos hoy cómo leer un artículo científico. En un artículo científico se publican los resultados de las investigaciones realizadas por expertos en las más diversas disciplinas. El último descubrimiento sobre los agujeros negros, la respuesta más reciente a las preguntas fundamentales acerca del comportamiento humano, la más innovadora hipótesis sobre la evolución de los seres vivos. Lamentablemente, los artículos científicos no están hechos para que los lea un público amplio, sino para que las personas de ciencia se comuniquen entre ellas. Por eso suelen tener un lenguaje técnico y una manera de exponer las cosas que puede confundir y alejar al público no especializado. Entonces, para entender los descubrimientos, solemos depender de periodistas de ciencia y de personas que hacen divulgación. Pues no dependas más. Lo primero es escoger bien tus fuentes. Ya sabes que hay muchas cosas falsas colgadas en Internet. Elige las que provengan de instituciones que tengan equipos de especialistas y que respaldan su prestigio en años de investigación y que además dan a conocer sus estudios en publicaciones revisadas por pares. Esto quiere decir que no cualquiera expone ahí sus ideas. Antes de publicar algo, otros especialistas evalúan la calidad y confiabilidad de las investigaciones y deciden si es lo suficientemente veraz para ponerlo a la disposición del resto de la comunidad científica. En la descripción te dejamos una lista extensa de publicaciones científicas que consideramos confiables. Un detalle, algunas de estas publicaciones no tienen todos sus artículos a disposición de todo el público. Nosotros creemos que el conocimiento debe ser para todos, sobre todo si la investigación se realizó con financiamiento público. Si te encuentras con algún artículo tras una barrera, puedes probar desbloquearlo con el sitio Sci-Hub, creado por la neurocientífica, programadora y activista Alexandra Elbakyan, una especie de Robin Hood de la ciencia. Bueno, ya que tienes tu artículo, para leerlo eficientemente, conviene conocer cuáles son las partes de su estructura. Título, que suele ser muy descriptivo. Autores, nombres que puedes buscar para verificar la trayectoria de quienes realizaron la investigación. Palabras clave, que sirven. Bueno, le voy a parar aquí tantito porque, si se fijan, cuando se mencionó lo del título, dijeron que suele ser muy descriptivo. Bueno, pues eso es lo que se busca cuando ustedes empiezan a hacer sus ensayos, ¿sale? Que no solamente tomen el tema y que ese tema sea el título. Si bien nos va, le ponen ese como tema y título, pero si no, no le dan un título. Entonces es importante que lleve un título pensado, orgánico, que les sea de su agrado. Sobre todo, tienen que pensar que, en este sentido, la actividad pues la estoy revisando yo, pero al final de cuentas, si a ustedes les gusta mucho el artículo cómo quedó, pues igual podrían publicarlo en algún otro lado. Entonces, si pensaran en publicar algo acerca de sus escritos, tendrían que revisar que el título sea tan llamativo que justamente eso pueda llamar la atención de la gente. Entonces, por eso es importante. Ahora vamos a seguir viendo. Sirven para facilitar la búsqueda e identificación del artículo, resumen o abstract, que condensa la información más relevante, introducción, en la que se describe el problema observado, la pregunta formulada, alguna posible hipótesis y se justifica la realización del estudio, metodología, que describe el experimento realizado o los procedimientos que se siguieron para obtener respuesta a la pregunta, resultados obtenidos o hallazgos realizados, así como una discusión de su posible interpretación. Conclusiones, que expresan qué tanta certeza se tienen los resultados obtenidos y apuntan hacia nuevas rutas o sugieren nuevos estudios para ahondar en la investigación. Y por último, referencias, que aluden a otros estudios consultados para elaborar el presente. Te recomendamos no leer en orden cada una de estas partes. Puede ser engorroso y si resulta que el artículo no es relevante para lo que estamos buscando, puede hacernos perder mucho tiempo. Por eso te sugerimos la lectura en 2 pasadas. ¿Cómo funciona? La primera pasada es una revisión general que nos permitirá saber si el artículo...
Miren, esta puede ser una estrategia muy buena para no perder tiempo, sobre todo en revisar información que a lo mejor no funciona, ¿no? Para lo que están haciendo. Entonces, atención aquí. ¿Funciona? La primera pasada es una revisión general que nos permitirá saber si el artículo contiene la información que necesitamos. No debería durar más de unos 3 a 5 minutos. Si el artículo nos aporta lo que requerimos, seguiremos con la segunda pasada. Pero si en cualquier momento nos damos cuenta de que no es relevante para nuestro propósito, podemos abandonar la lectura y buscar otras fuentes. En esta primera pasada leemos el título y palabras clave para identificar si se toca el tema que nos interesa desde la disciplina que necesitamos. Enseguida leeremos el abstract o resumen. Aquí debemos saber qué preguntas se hicieron los investigadores y qué resultados obtuvieron. En el ejemplo en pantalla, el título no hace muy evidente el hallazgo, pero en el abstract podemos ver que se descubrió que el cambio climático ha hecho que muchas especies de pájaros reduzcan su tamaño. Pro tip: lo más importante del abstract suele estar en los últimos enunciados del párrafo. Finalmente, si el resumen capta nuestro interés, podemos ir directamente a las conclusiones para completar la información fundamental que comunica el artículo. Si resultó que el artículo es de nuestro interés, empezaremos la segunda pasada. En esta etapa empezaremos por revisar las gráficas, tablas y figuras en los resultados y en los hallazgos. Leer la introducción nos ayudará a conocer la importancia de la investigación y la motivación para haberla realizado, así como otros estudios previos de los que se nutre este estudio en particular. Por último, si tenemos dudas acerca de los procedimientos seguidos, el tamaño de la muestra analizada, el lugar donde se realizó, etc., consultemos el apartado metodológico. Para hacernos una idea de qué tan confiables o generalizables son los resultados, preguntémonos: ¿el estudio se realizó con unos cuantos sujetos o con una población grande? ¿La muestra es representativa? ¿Fue tomada al azar o hay algún sesgo en su selección? Si se hizo un experimento, ¿se hizo al doble ciego? ¿Hay un grupo de control? Complementariamente, consultemos las referencias solo si deseamos profundizar en otros estudios relacionados. Antes de terminar, 2 recomendaciones muy útiles. La primera es que durante toda tu revisión del artículo tengas a la mano tu cuaderno de notas, fichas o un documento donde puedas registrar los datos que te hayan parecido interesantes o preguntas que te hayan surgido. Estas recomendaciones son muy importantes que tomen en cuenta porque justo aquí es cuando ya con lo que leíste empiezas a tomar notas y poder hacer mapas mentales con las ideas importantes, las que vas a complementar o las que vas a contrarrestar, a lo mejor con otro artículo, ¿sale? Por eso aquí es importante esta recomendación, hay que tomar en cuenta, chequenlo. Para investigar más adelante. La otra recomendación es que una parte muy significativa de los estudios científicos que se hacen en todo el mundo se publican en inglés, por lo que resulta muy útil que te familiarices con ese idioma. Ojalá que este video te sea muy útil. Ahora tendrás más elementos para formarte una opinión informada y evaluar si una noticia malinterpretó o exageró los resultados, o para hacer tu propio proyecto de divulgación, o simplemente para apoyar tus argumentos en una discusión de internet. Pero recuerda, usa este poder para el bien. Curiosamente, te invitamos a apoyarnos a través de Patreon. Bueno, muy bien, pues entonces creo que fíjense que ese canal a mí me gusta mucho, que luego de pronto puede ser como un poco más infantil, pero tiene
divulgación científica muy interesante, que la verdad es que a mí sí me gusta bastante. Bueno, pues entonces estábamos diciendo, empezamos a las 12:50. Ok. Entonces estábamos hablando acerca del debate, de por qué es importante. em, de las características, de por qué es importante. ¿Por qué es importante investigar? Ahí nos quedamos. Era importante. También la sesión pasada estuvimos hablando de las palabras que podemos utilizar, que dejemos de lado el creo que para poderlo cambiar como afirmo, aseguro, manifiesto, considero, sostengo, ¿no? Y luego ya. Para hacer la actividad es importante que tengamos elementos en el texto argumentativo como el título que ya vimos, que es importante, la introducción, que se haga una introducción, un desarrollo, una conclusión. Y no se les olvide, por favor, fuentes de consulta. Esto es muy importante, muy importante. Ya en la sesión pasada, no, en las actividades que revisé la vez pasada, hubo varias actividades que no traían fuentes de consulta. Entonces, yo les dejé ahí. Tienes que, o sea, hacer un apartado de fuentes de consulta, porque si no se puede malinterpretar a plagio. Entonces, en la siguiente actividad, si no hay fuentes de consulta, voy a tener que poner eso, que alguna cosa tendrá que tener de plagio, porque de dónde estamos sacando la información, ¿sale? Entonces, sí, considérenlo, no es mala onda, solamente es importante que lo tengamos en cuenta, ¿ok? Mm. Es que es de un proyecto. Bueno, entonces, esa parte es importante. Entonces, me contestaron de ese proyecto, que yo tenía la ansiedad de que no había mandado nada. Pero me dijeron que con calma. Bueno, entonces estábamos con qué es un debate, la forma de discusión, eso ya lo vimos. Bueno, pautas para registrar una fuente electrónica de Internet. Entonces, fíjense bien, en este apartado de fuentes de consulta tendrían que poner el autor, iniciando con el título de su apellido, luego el título del artículo y luego la dirección URL y la fecha de consulta. Si no tienen una fecha de consulta, podría ser recuperado el día tal, o sea, si no tiene una fecha. Entonces, es importante esto que lo tengan en cuenta. Y nos está sobrando tiempo porque como estoy sola, entonces vamos a darle espacio a lo que viene la siguiente semana, que es hablar acerca de la investigación científica, ¿vale? Entonces, bueno, pues también viene todo junto con pegado. Entonces, vamos a hablar sobre la investigación científica. Cómo hacer una investigación.
Si quieres probar suerte con la creación de sitios web con IA, he encontrado la herramienta perfecta para ti. Ahora, todo el proceso... ¿Qué tiene de especial la ciencia? El conocimiento puede ser de varios tipos. Saber dónde queda la tienda más cerca de tu casa es conocimiento empírico. Un remedio de hierbas para la tos es conocimiento tradicional. Hay quien habla incluso de que algún ser divino te puede revelar saber. Pero a la hora de distinguir aquello que es verdadero, sin importar las circunstancias o creencias de cada quien, hay un tipo de conocimiento especial: el conocimiento científico. Pero, ¿qué tiene de especial la ciencia? Tal y como la conocemos ahora, la ciencia no ha existido desde siempre. Aunque en la antigüedad Aristóteles e Hipatia ya hacían investigaciones sobre el mundo natural, es en la Edad Media cuando Alhazen y Roger Bacon proponen que, para lograr un conocimiento veraz, hay que basarse en la evidencia, no en libros antiguos. En el Renacimiento, Galileo tuvo muchos problemas porque las afirmaciones que hacía, basadas en la observación y las matemáticas, contradecían las creencias imperantes. El método científico se vuelve importante en el siglo XVII gracias a gente como el gran Isaac Newton. Por cierto, en esa época no se llamaban científicos, sino filósofos naturales. El término científico se empezó a usar hasta el siglo XIX. ¿Qué hace a la ciencia tan especial? Pues que se basa en un método que tiene como fundamento, por un lado, la observación empírica, es decir, aquello que se puede ver, tocar, pesar, medir o probar, y por otro que propone explicaciones basadas en el razonamiento lógico. Además, la ciencia es universal. Un experimento hecho en Brasil dará los mismos resultados en Suiza si se hace en las mismas condiciones, lo que permite observar regularidades e incluso formular teorías, explicaciones y hasta descubrir leyes de la naturaleza. Otra característica que distingue a la ciencia es que se corrige a sí misma. Nunca llega a verdades definitivas, sino provisionales. Un científico honesto no dirá, esto es una verdad absoluta, sino, esto es verdad hasta donde sabemos, porque es posible que en el futuro surja evidencia que enriquezca o cuestione el conocimiento actual. La ciencia no es siempre neutral. Es creada por humanos como parte de una cultura y una estructura social, y estas se modifican mutuamente. Hay quienes han usado la ciencia como excusa para justificar el racismo o la explotación, o como fuente de tecnologías que pueden dañar a la humanidad. Pero también ha servido para mejorar nuestra salud, la comunicación y sobre todo para enriquecer de manera espectacular y sobrecogedora nuestra conciencia acerca de nosotros mismos y del cosmos del que formamos parte. Es por estas capacidades impresionantes que podríamos pensar que la ciencia le corresponde solo a algunos seres especiales. Cuando no los vemos como locos capaces de destruir el mundo, pensamos en los científicos como en personas extraordinarias, algo así como sacerdotes que bajan el conocimiento de ese mundo insólito en el que viven. Nosotros creemos que no es así, que el pensamiento científico está al alcance de todos siempre y cuando cultivemos tres actitudes. Escepticismo. Esto significa dudar, no creer que algo es verdad solo. Me parece que esto es importante que lo tengamos en cuenta y sobre todo porque yo lo veo mucho en el aspecto de, por ejemplo, esta semana que estamos hablando como en el sentido de si se legaliza la marihuana o no, si se legaliza las drogas o no, qué podemos pensar al respecto de este tema que es como tan álgido. Y mucho de lo que de pronto escucho, leo en los módulos, es que hay una idea vaga y que tiene mucho que ver con los medios de comunicación, o sea, con lo que se ve en las noticias, etcétera. Entonces, por eso hay que buscar diferentes fuentes de información para que podamos tener más amplitud y podamos
generar un pensamiento crítico y sobre todo eso, escepticismo, ¿no? Que no nos casemos solo con lo que dice el noticiero de TV Azteca, Televisa, Imagen, Canal 11, etcétera. O sea, no, que busquemos otras fuentes, que busquemos documentales, que busquemos artículos, ¿no? Médicos, artículos de divulgación científica que hablen del tema y que nos tengamos una apertura para poder tener nuestro propio pensamiento y nuestra propia voz. Eso creo que me parece como lo más importante. Y entonces, que todo lo que recibamos de las redes sociales y los medios de comunicación, que lo utilicemos con escepticismo, que lo veamos así como con la duda, que no necesariamente es lo que se ve, porque en muchas ocasiones está manipulado. ¿Ok? Porque lo afirma una persona importante o está escrito en un libro famoso o porque tiene palabras rimbombantes. Duda incluso de nuestros videos. Apertura. La capacidad de admitir evidencias nuevas, aunque éstas vayan en contra de lo que creíamos cierto. Aceptar que lo que sabemos es parcial y que podemos estar equivocados. Y la más importante, curiosidad. Seguir preguntándonos el porqué de las cosas todo el tiempo. Cultivar el sentido del asombro y la maravilla, porque nuestro universo es asombroso y maravilloso. Entonces, la ciencia no es un conocimiento lejano y extraño, sino una actividad que tú puedes practicar. Lo haces cuando te preguntas algo y te respondes experimentando, observando, pensando explicaciones con lógica y terminando con más preguntas. Curiosamente. Si te gustó este video, compártelo y suscríbete para que te avisemos cada que haya uno nuevo. Curiosamente no estoy suscrita a ese canal. Bueno, creo que ya estamos llegando al final de esta sesión. Como se tarda un ratito en generar el enlace de la grabación, yo creo que voy por mis hijos y después de la comida subo el enlace para que, para que esté aquí y no tengamos problema. Me disculpo de antemano por esa reunión académica que tengo al rato, que no me puedo zafar. De hecho, hasta pensé que era ahorita en la mañana y no. Entonces, bueno, creo que ahí hubo una situación. Pero bueno, igual ya les dejo la actividad. Para la, ¿cómo se le llama? Ay, tengo que quitar que es mi correo, no es institucional, pero bueno. ¿Qué les iba a decir? Para la participación de hoy, lo que vamos a hacer es que en la siguiente sesión que hagamos la actividad que tenía al inicio, que era esta, ahí se las pongo, ¿sale? Porque pues al final de cuentas, pues fui yo la que no. Entonces, para la participación, esta actividad era para hoy, la hacemos el siguiente miércoles y ya que la hagamos, entonces ya les pongo la participación de hoy, ¿va? Bueno, pues ahora sí, cuídense mucho, bonito fin de semana, diviértanse, amen mucho, pero no solamente porque es 14 de febrero, sino porque hay que amar siempre, ¿sale? Todos los días hay que amar a nuestro prójimo, hay mucha violencia en las calles. Necesitamos de verdad
hacer un llamado en nuestro interior, hacer un llamado al amor, ¿ok? Seamos personas amorosas, seamos personas que apapachemos a los nuestros, pero también seamos cordiales en la calle, seamos más amigables, sin que tenga que haber una fecha específica para poder hacerlo. ¿Ok? Bueno, nos vemos pues. Bye.